Somos un canal cristiano donde creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que solo Jesús te ama. El libro de San Pablo a los Hebreos. Quiero que lo repitan conmigo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Dígalo conmigo. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Pueden sentarse. Esta noche quiero hablar sobre la muerte y el más allá. Quiero hablar sobre un tema que mucha gente no quisiera que yo hablase de él. Yo he conocido gente que le encantan que le hable de cualquier cosa, pero cuando se menciona la muerte, no quieren que se hable de eso. Le sacan el cuerpo, cambian el tema. Mucha gente busca disfrazar el asunto de la muerte bajo un escapismo psicológico interno. La mayoría de los seres humanos diría que obran así. Vivimos, actuamos, nos movemos como si nunca fuéramos a morirnos. La mayoría de la gente planifica, analiza, hace planes, prepara su vida como si las raíces fueran a ser eternas en la tierra. Y la mayoría de nosotros vivimos en un escapismo continuo donde no queremos darnos cuenta que un día usted que está ahí, usted y yo, todos nosotros vamos a morir. Es decir, la gente vive en una fantasía. No quieren aceptar la realidad que se tienen que algún día despegar de esta tierra, que algún día los ojos que hoy palpan la realidad de la existencia se cerrarán, el calor del cuerpo se irá, el corazón dejará de latir y la persona dejará su existencia en este planeta Tierra. Los hombres han hecho muchas cosas para atenuar los efectos de la realidad de la muerte. En el día de hoy, ya en muchas partes de los Estados Unidos y del mundo, a las casas fúnebres no se les da la misma realidad que antes. Ahora, el hombre que está en la casa fúnebre se le da un curso en cómo hacerle pensar a la gente que la realidad de la muerte es solamente una cosa que ni ha afectado mucho la realidad de su existencia. Le voy a contar, en algunos sitios los cementerios ya no parecen cementerios. Muchos cementerios del mundo se ha erradicado todo vestigio de cruces, de monumentos, de cosas, y los han hecho como jardines. Según algunos psicólogos, esto va psicológicamente a atenuar, a parar, a frenar los efectos escalofriantes de la partida de un ser querido. Inclusive cerca de mi oficina hay uno de esos cementerios. No se ve una sola cruz. Todo es un hermoso jardín botánico. Luego, los hombres que venden los servicios fúnebres ahora ya no son directores de funerarias, son consultores en momentos difíciles, son consejeros. Entonces, cuando usted va y le pasa como me pasó a mí hace unos años, murió mi suegro y me tocó junto con el tío de mi esposa hacer los arreglos funerarios en esa noche. Temprano en la madrugada, como a las 3 de la mañana, apareció un hombre que no parecía director de funeraria. Se recuerdan que los directores de funerarias vestían todo negro, luego un sombrero bien raro y una cara bien pálida y bien rara y escalofriante. Pues este no,
Este parecía un ejecutivo de banco, un vendedor de carros, un traje lo más alegre, y a las 3 o las 4 de la mañana, ese hombre joven, jovial, bien alegre, bien vestido, se acercó a mí y al tío de mi esposa y nos preguntó en qué puedo ayudarle en este momento difícil. Y entonces nosotros le dijimos, bueno, usted sabe lo que nos puede ayudar, queremos una caja para enterrar al muerto. Y entonces empezó a enseñarnos las cajas. Primero nos llevó como si estuviéramos comprando un carro. Y yo me reía porque yo no había pensado algo así. Nos llevó primero a una caja de caoba. Dije, esta hermosa caja vale, cambiándolo al término de bolívares, vale 23,000 bolívares el servicio fúnebre en esta caja. Pero no les recomiendo esta porque esta no dura tanto el cadáver como en la otra que les voy a enseñar. Bueno, entonces nos llevó a la segunda caja fúnebre. Y entonces nos llevó a la tercera. Y cuando él me dijo que por la tercera pedían casi $10,000, yo le dije, óyeme, ¿y qué tiene esta? ¿Aire acondicionado? Él se rió, me miró así riéndose. Y yo, esta no, pero la otra que teníamos sí tenía aire acondicionado. Y yo me le quedé mirando y dije, este era un charlatán, este hombre, una caja con aire acondicionado para muertos. Bueno, y entonces nos habló de una cubierta de plata y todo que le habían vendido un millonario. Seguimos por todos los lados y nos enseñó los mejores negocios, como en una caja los gases y los vapores eran extraídos por un mecanismo que la caja tenía. Y a eso era que él se refería del aire acondicionado, porque tenía un mecanismo la caja que mientras se podría el cuerpo iba sacando los gases para afuera y quizá de aquí a 50 años encontraba uno los huesos en bastante buena situación. Entonces nos llevó a la última caja y pidieron como casi $3,000 por aquel servicio fúnebre. Y en aquel momento el tío de mi esposa era bien alto y bien fuerte, y cuando él vino y agarró la caja, la tapa de la caja se salió fuera de su sitio. Y entonces dijo, bueno, porque él nos había dicho que ese era fuerte, que era resistente, que esto y aquello. Cuando el tío de mi esposa lo jaló, se vino la tapa de la caja para afuera. Yo le dije, oiga, pero usted no dijo que era fuerte. Entonces dijo, no. Yo dije, pues mire, ¿por qué no nos vende esa con un pequeño? A nosotros no nos importa que esté rota, hágale una rebajita y nosotros la compramos. Pero él dijo, no, jamás podemos vender eso así roto. Tenemos en el almacén bastantes cajas dispuestas para el uso de los clientes que como usted merecen un mejor trato. Bueno, y compramos la caja esa, pero es el asunto de ver un hombre que nos estaba vendiendo una caja de muertos, como cuando usted va a comprar un carro, en una de esas cogió y dijo, mire qué cómoda esta caja es. Se puede dormir aquí. Yo dije, que importa el muerto, se puede dormir allá adentro. Pero así, se puede dormir aquí. Me imagino que en días de flojera en el negocio se habrá acostado en alguna de estas cajas él mismo. Pero yo también analicé algo. ¿Sabe que las cajas de muertos en el día de hoy, antes no, pero ahora, no se hacen para muertos, se hacen para gente que está viva? Antes no era así, antes la caja de muertos se mandaba a hacer cuando se moría el muerto. Pero las cajas de muertos de hoy en día están hechas para seres vivientes. Es más, usted puede ser que vaya al funeral de su madre o de su abuela o de su hijo o de su papá o quien sea, y la caja que esté allí al lado de él puede ser la que ya tienen para usted. Y cuando usted ve las cajas de muertos, realmente no están hechas para muertos, están hechas para vivos. Porque el día que usted se muera ya no van a mandar a hacer la caja, ya está hecha. Y puede ser que la caja suya ya esta noche esté hecha. Y me recuerdo la historia en Estados Unidos de un hombre que era dueño de una funeraria. Y este hombre le enseñó al pastor que estaba llevando el culto a cabo lo cómodo que era esta caja, las ventajas que tenía la caja, que esa era la caja más costosa que él tenía. Y como el pastor era el que hacía tantos servicios fúnebres, le llevó a exhibirle la caja más preciosa que él tenía, valía $1,000. Y cómo era de cómoda, cómo se podía dormir en ella, cómo se podía estar tan tranquilo dentro de esa caja. Bueno, tiene que estar bien tranquilo cuando está muerto. Pero lo grande de esto es, 6 meses después, el pastor volvió. Y cuando le preguntó a la gente dónde estaba su amigo, el dueño de la funeraria, le dijeron, pero no sabes
que él murió y lo enterraron en su caja favorita. Así que las cajas de muertos no son hechos para muertos, son hechos para vivos. Lo único que los utilizan son los muertos. Y eso es una realidad innegable. Se trata de buscarle la manera, la forma de suavizar la cosa, pero la muerte es una realidad inevitable. Usted, ni yo, ni ninguno de nosotros podrá jamás ni nunca evitar la realidad de que nosotros vamos a morirnos algún día. Y hay tres realidades que yo quiero que usted piense de la muerte en esta noche. Número uno, no hace acepción de personas. Aquí en la tierra se hace acepción de personas. Aquí hay sitios donde solo puede entrar la gente de billete, la gente de plata. Aquí hay sitios donde los negros no se dejan entrar. Aquí hay sitios donde los blancos oprimen a los negros y un negro no puede entrar en ese lugar, como lo hay en diferentes partes del mundo. Y aunque digan que no, eso existe en todas las partes del mundo, por más que se encubra. El racismo, que hace excepción de personas. Hay lugares donde no pueden entrar los pobres y hay lugares donde pueden entrar nada más que los ricos. Se hace acepción de personas. Pero la Biblia señala que está establecido a todos los seres humanos que experimenten la muerte. No hay excepción. Usted puede ser rico, puede ser pobre, puede ser un intelectual, puede ser un analfabeta, puede ser una persona blanca, amarilla, roja, del color que sea, pero usted se va a morir, porque la muerte no hace acepción de personas. John F. Kennedy era el presidente y murió. Marilyn Monroe era bella y hermosa y murió. Y todos los grandes hombres de la historia están muertos. Muertos. ¿Dónde está Bolívar? Muerto. ¿Dónde está Benito Juárez? Muerto. ¿Dónde está George Washington? Muerto. ¿Y dónde están los grandes artistas de 50 años atrás? Gardel y todos los grandes hombres del teatro pasado, muertos. John Wayne, aquella figura que atraía a las masas y sus cuerpos corpulentes, muertos. Si la muerte no hace diferencia, un día tú vas a morir, aunque seas el guapo del barrio, aunque seas el millonario de Caracas, aunque seas el político más influyente de la historia de este país, un día te vas a morir. La única diferencia será el funeral, que quizás irán muchos al funeral y lo harán pomposamente, o quizás pasará inadvertido, pero tú vas a morir. Qué cosa más tremenda pensar en esta noche que todos los que estamos en este estadio, sin excepción de nadie, inclusive mi propia persona, tenemos un día, un momento en el cual todos vamos a salir de este cuerpo y vamos a enfrentarnos a la eternidad. Número 2. La cosa rara de la muerte es que a menos que tú no te suicides, no se sabe dónde uno va a morir. Puede suceder en cualquier lugar. Es la segunda cosa que quiero que pienses. Porque hay gente que piensa que la muerte pasa nada más que en un escenario de guerra en El Salvador. Y piensan que la muerte sucede nada más en una cama de hospital. Pero yo me recuerdo del hombre que fue al teatro. Era un descarriado, estaba pecando en adulterio. Y se fue a ver una película al teatro. Y mientras estaba allí en ese teatro, el corazón le dejó de funcionar y murió. ¿Qué de los muchos que mueren en las camas de los hoteles adulterando? Jesús, uno de los cómicos más grandes de mi país, murió un día al mediodía en un estado de adulterio, en la misma cama de adulterio. Puede morir donde quiera. Algunos morirán en el lecho de un hospital, otros en el terreno de batalla en una guerra, otros de ancianidad en una silla en su hogar. Pero una cosa es seguro, que en el lugar que menos tú esperas, tú vas a morir. Puede ser en un accidente de carro, puede ser en un avión que se cae, puede ser en un asalto a un banco, puede ser un cáncer, puede ser el SIDA, puede ser un ataque al corazón, pero en algún lugar tú vas a morir. Número 3.
puede suceder en cualquier tiempo. Salomón dijo que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Entiéndase que en algún momento dado, no cuando tú lo escojas, no cuando tú más creas que no debes morir, tú vas a morir. Una joven se casaba, llamó al novio en uno de los estados del norte de Estados Unidos, porque estaban a ley de un día para casarse. ¿Y quién piensa en morirse la noche antes de la boda? La muchacha le dijo, tenemos que hablar unas cosas. Él no llegaba y ella se impacientó. Él, llena de impaciencia, se montó en su carro. Él venía corriendo un atrecho por las montañas que rodeaban su casa. Había una loma ciega. Él venía a alta velocidad y ella también. Y cuando los dos carros llegaron en la escasa carretera que cabía solamente carro y medio, la muchacha chocó de frente contra su prometido la noche antes de la boda y murieron los dos. Estaba yo en la ciudad de Nueva York y una noche hubo una hermosa boda. Aquella pareja se casó. Salieron en el coche que los llevaba para la recepción. La fiesta estaba prendida. El bizcocho los esperaba. El vino y las bebidas y los músicos estaban listos. Era una noche fría en la ciudad de Nueva York, en el condado de Manhattan. Y todo el cortejo matrimonial iba gozoso. Se había celebrado la boda, la ceremonia. Los novios iban apretujados en la parte trasera del coche del matrimonio. Y cuando llegaron al río Hudson, allí pasó algo raro. Había caído agua y la noche fría la había congelado. El carro donde iban los novios, que iba a bastante velocidad, resbaló y con los dos recién casados fue a parar a las profundidades del agua helada del río Hudson y los dos murieron horas después de su boda. Algunos mueren al nacer, otros la noche antes de haberse graduado. Una de esas realidades la han vivido ustedes aquí en el estado de Mérida, cuando un joven acabado de graduar con todo el futuro por delante murió asesinado la misma noche que se graduaba. ¿Cómo puedes tú pensar en esa noche que no tienes que pensar en la muerte cuando no sabes que puedes morir en cualquier instante? Porque está establecido a los hombres que mueran una vez. Tú vas a morir. Tú vas a morir, tú vas a morir, y vas a morir cuando menos lo pienses. Tú te ríes y dices, soy joven, el cementerio está lleno de jóvenes. Y tú dices, estoy al punto del negocio más grande de mi vida. La muerte puede llegarte en ese momento, en la cumbre del éxito, en la altura de la prosperidad. ¿Se recuerdan de aquel rico que toda su vida guardó para que cuando fuera viejo tuviera millones y millones de bolívares? Y dice Jesús que una noche, cuando él estaba ya preparándose para gozar de los millones que tenía, oyó una voz que dijo, oh necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es innegable, todos, buenos y malos, de los que estamos aquí en esta noche, de una forma u otra, en algún tiempo, en algún lugar, vamos todos a morir. Y yo sé que usted no quiere oírlo, pero tiene que oírlo. Usted se va a morir y yo me voy a morir. El problema no es ese. Los científicos quieren alargar la vida y están haciéndolo. Se dice que para el año 2000 la población de ancianos en Norteamérica será enorme. ¿Por qué? Porque las drogas que los científicos se están inventando para alargar la vida están haciendo eso. Pero por más que la alarguen, la gente se muere. No hay problema con eso. Te vas a morir tarde o temprano. Y eso hay que aceptarlo. Que la muerte es inevitable. Ahora, el problema que ha seguido los hombres no es el problema de la muerte solamente, es el problema que hay más allá de la muerte.
¿Qué hay después que uno se muere? Y los conceptos históricos son diversos. Por ejemplo, el ateo y materialista es como los hedonistas de Grecia que decían: bebamos y comamos porque mañana moriremos y con todo esto se termina todo. Es el espíritu del ateo, del materialista, del religioso que no cree en nada más que en sí mismo y dice: no vale la pena, yo voy a hacer mi imperio, yo voy a hacer mi vida, yo voy a hacer mis millones, yo voy a vivir como me dé la gana porque esto se acaba. Y ese es un concepto que hay hoy en día en millones de jóvenes, porque el sistema se los ha ido inculcando, los intelectuales, los profesores académicos de las universidades, lo que le meten a la gente es eso es lo que enseña el marxismo, eso es lo que enseña la filosofía materialista del existencialismo, eso es lo que creen algunos. Y el humanismo que levanta los valores humanos sin la intervención y sin el reconocimiento de la personalidad y la soberanía y la virtud de Dios. A eso está sometida nuestra juventud en las grandes universidades del mundo. A eso psicológicamente y en un sabotaje del intelecto están sometidos a través de la basura que se ve en la mayor parte de los programas de televisión, a un humanismo crítico y a un materialismo que lleva a la gente a pensar que todo está alrededor de cosas y más cosas, carros, casas, ropa, sexo, y que hay que tener una carrera desenfrenada para conseguir estas cosas, porque si no las conseguimos se nos acaba el tiempo y después de eso se acabó todo. Eso es un concepto. El otro concepto es el espiritismo, el hinduismo y las religiones paganas del mundo, que creen que no todo termina, pero creen en un proceso de reencarnación. Es decir, grandes religiones como el espiritismo, la santería, mucha parte de la brujería, el hinduismo y otras filosofías orientales, creen que después de la muerte lo que hay es un proceso evolutivo de reencarnación. Los hindús, muchos de ellos, porque hay tantas sectas hindúas que son por montones, no se atreven a matar una vaca mientras la gente se muere de hambre. ¿Y por qué hacen eso? ¿Ustedes se creen que es por qué? No, les voy a decir por qué. Un amigo mío estaba en Bombay, entró a un restaurante a comer. Frente al restaurante había un limosnero muerto de hambre, y cuando él entró al restaurante a comer, le preguntó al dueño qué pasaba, por qué no le daban de comer. No, eso es un vagabundo. Pero al rato una vaca entró al restaurante. Oigan esto, entró al restaurante, nadie le impidió, y el hombre buscó las mejores legumbres, cuenta mi amigo, y se la dio a la vaca, mientras en la puerta del restaurante un hombre se moría de hambre. ¿Qué es lo que hace esto? Es la filosofía de que en esa vaca hay una reencarnación de alguna persona, y muchos de ellos creen que su abuelo, su primo, su hermano, su madre, su papá están reencarnados en un mono, en una vaca, en una serpiente, en una bestia, en un animal. Sin embargo, en el espiritismo clásico no es así. Los espiritistas dicen que uno va reencarnando en otras personas, y por eso usted escucha a algunos decir, como señalaba Jane Fonda en su exposición sobre reencarnación, intervención de seres metafísicos, ella señalaba y decía que tenía en ella y estaba en contacto con un ser de muchos miles de años. Y muchos decían, yo tengo en mí el espíritu de Napoleón, y otros dicen, yo soy Cleopatra, y en otra era, yo era Hitler, o era esto, era un millonario, o era un hombre, o era una mujer. Eso es el proceso de la reencarnación. Y luego en ese proceso de creer que después que la gente muere, pues reencarnan, va una negación absoluta de lo que es el Evangelio, porque se dice que la gente se va purificando sus pecados y perfeccionándose, eliminando la cruz de Cristo. Luego los maometanos enseñan un paraíso carnal. Los musulmanes dicen que una vez usted se muere, va a un paraíso donde está Alá, y allí usted va a tener mujeres, y allí va a comer, y allí va a festejar, y el sexo va a seguir por el estilo. El catolicismo romano apostólico, una secta que se desvió del cristianismo auténtico y verdadero, enseña, y noten bien, ustedes, nosotros, los evangélicos, no debemos aceptar que nadie nos llame secta.
porque la palabra secta es una palabra humillante que usan los enemigos del Evangelio para hacernos creer que no tenemos la verdad. Pero sectas son las desviaciones del Evangelio. Y Roma, el catolicismo romano, es una desviación de la iglesia cristiana primitiva. Para el año 313, después de la muerte de Cristo, la iglesia estaba perseguida a muerte. La persecución había sido por siglos. Ya la iglesia no aguantaba más. Sin embargo, apareció un hombre llamado Constantino, que luchaba por el dominio del imperio. Y cuando esto sucedió, dice él que miró al cielo cuando iba en batalla y vio una cruz en el cielo, y en latín decía: hoc signo vences, por esta señal conquistarás. Dirigido por esa inspiración, él conquistó y se fue nombrado emperador del imperio romano. Constantino, habiendo ganado por esa señal que él pensaba que era una revelación divina, Constantino entonces para el año 313 dictaminó que la religión oficial de Roma sería el cristianismo. Y hasta ahí todo iba bien. Pero los que han leído la historia saben que Constantino comenzó una persecución de los paganos. Le quitó templos a los paganos y empezó a dárselos a los cristianos. Lo que habían hecho los paganos con los cristianos, Constantino empezó a hacerlo con los paganos, hasta que padres de la iglesia decidieron aguantar la situación. Pero ya la degradación del verdadero cristianismo apostólico había comenzado. Y Constantino, quien se duda de su verdadera conversión, comenzó entonces a querer mandar en la iglesia. Y entonces los pastores y los obispos ya no eran nombrados por el Espíritu Santo, no eran escogidos por sus virtudes, por sus cambios. Y dice la historia que entonces empezaron a ser nombrados pastores por influencia, el tío, el abuelo, el amigo. Y entonces la iglesia se fue infiltrando de hombres en el liderato religioso que no eran convertidos, que no eran salvos, que no tenían a Cristo, pero que habían huido del paganismo para salvarse de la persecución y habían profesado de boca, no de corazón, a Jesucristo ni el cristianismo. Esa infiltración pagana llega a la iglesia. Hombres pecadores, adúlteros y corrompidos empiezan a pastorear la grey de la iglesia. Los fieles pastores se enfrentan a estos y empieza una lucha moral dentro de la iglesia. Las costumbres paganas empiezan a entrar dentro de la iglesia. Y de eso voy a hablar más luego el sábado y el viernes. Y empiezan a entrar costumbres y la iglesia empieza a comprometerse. Empieza a cambiarle los nombres de las fiestas paganas babilónicas y ponerle nombres cristianos. Y pone nombres religiosos que se adaptaran. Y la iglesia empieza a traer ideas falsas. Entre ellas va entrando poco a poco en la historia de la iglesia la idea del purgatorio, que es una idea pecaminosa, es una idea pagana. Y en un momento dado de esa historia de esa iglesia, que del 313 para acá se corrompe, empieza a entrar una serie de ideas que voy a hablar más luego el viernes y el sábado. Pero entonces en esa corrupción la iglesia deja de ser cristiana y se va nombrando lentamente apostólica, católica, romana. Y esto debe entenderlo el pueblo. La iglesia no se fundó en Roma. Si la iglesia fuera a llamarse, debía llamarse cristiana apostólica de Jerusalén. Pero sin embargo, en Roma se pervierte y el control se toma. Y entra dentro de la iglesia la perversidad doctrinal por hombres corruptos y perversos que ambicionan el poder. Y luego, una de esas ideas que entra en la perversidad doctrinal es la idea del purgatorio. Idea que hace que Martín Lutero, un monje católico romano, se sienta indignado para la era medieval. Se siente movido porque había un tal sacerdote llamado Tyndale que andaba por los campos de Alemania con una cajita. Y entonces cuando los pobres alemanes le echaban una moneda, de acuerdo a cómo sonaba cuando caía, decía: el alma está saliendo un poquito del purgatorio. Y de decirle a Dios que su obra no es perfecta. Y yo creo que Dios no necesita un purgatorio para sacar a nadie y llevarlo de pena a descansar. Yo creo que la obra de Cristo en el Calvario fue completa, fue absoluta. ¿Cuántos creen la gloria de Dios?
Esto es así. Caía la monedita, claquete, salía un poquito para arriba el alma. Y eso indignó a Lutero. Y Lutero no quería irse de la iglesia. Lutero quería reformar la iglesia. Eso es lo que la palabra reforma significa. Pero lo votaron porque no resistían la palabra de verdad. Aleluya. Y usted no nota la injusticia del purgatorio. Usted sabe lo que es que si es así, por las misas hay que dar dinero y hay que pagar, y ustedes lo saben. Pues entonces todo el mundo tiene chance. Un tipo aquí fue un sinvergüenza, un vagabundo, un bandido, un adúltero, un corrompido, un pillo, un ladrón, un asesino, y si tiene billetes le siguen haciendo misas y misas y misas y misas y misas y más misas y más misas, y entonces critican a los evangélicos por recoger ofrendas, pero nosotros no le compramos. Nosotros le decimos a la gente: el que quiera dar algo lo da, el que no quiera no dé nada, pero no le decimos a la gente que van a comprar el cielo con misas. ¿Ustedes quieren que siga? Si ustedes quieren que siga, levanten las manos y alaben la gloria de Dios. Es tiempo de decirle a este pueblo la verdad, porque millones se pierden y Cristo viene pronto y no puede la iglesia comprometer el mensaje de la verdad. Revienta el diablo cuando revienta. Sácale misas y misas. Entonces si es así, los ricos llegarán más ligero al cielo. Todavía están haciendo misa por Trujillo, Leonides Trujillo, el monstruo de Santo Domingo. Y yo creo que ese hijo del diablo tiene que estar en la parte más profunda del infierno. Francisco Franco, quien torturó y mató a millones, y la hipocresía, misas por el alma de él. La Biblia dice y lo señala: he aquí ahora el día aceptable de la salvación, no hay nada más después. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, Shamala Samahaya. Mire lo que dice la palabra, no es con misas, para que lo entienda bien claro. Mateo capítulo 10, verso 26 al 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oí al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y mire más adelante, Jesús mismo, no está hablando más nadie. Mateo capítulo 18, mire lo que dice aquí. Por tanto, versos 8 y 9, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. No te está diciendo que te corte los dedos ni los pies, aquellas cosas que te impiden. Si tu doctrina, si la enseñanza de tus abuelos, si la enseñanza de tu madre y tu padre, si la enseñanza de los religiosos secos y muertos de Caracas y de Venezuela y del mundo, eso es lo que tiene que cortarte. Esa tradición diabólica que tiene a los pueblos hundidos en el pecado, que tiene a la gente sumergida en la ignorancia y rumbo al infierno. Por tanto, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Así, el jíbaro de la montaña mía, si la palabra no la entiende, se la tradujo. Allá en las montañas de Orocovi, los jíbaros, los campesinos dicen: así es un guame. Eso quiere decir, así es fácil que tú peques como te dé la gana aquí abajo, y después que tú arrastras cadenas de pecado, van y te llevan a la catedral, y el cura allí hace una misa. Yo no sé cuánto están cobrando por las misas ahora, pero me imagino que con la devaluación de la moneda debe haber subido muchísimo ahora. Ahora costará más caro sacarlo de pena y llevarlo a descansar, pero eso es una mentira, es un engaño, es un azote al pueblo, eso es una estafa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Fuerte esto, pero esta es la verdad. Así que no se termina todo con la muerte. Te han engañado,
Te están diciendo que hay un purgatorio y que después allí te van a ir sacando poco a poco. Eso es mentira. Si no te arreglas aquí, dice la Biblia, es aquí ahora, es el día de salvación. Es aquí que tienes que arreglarte con Dios. Es aquí que tienes que venir a Cristo. Es aquí que tienes que entregarte al Cristo de la gloria. No, Señor. Y te voy a leer un poco más todavía, porque te lo voy a leer directamente de la palabra. Vamos a buscar Apocalipsis, el libro de la revelación profética, capítulo 20, y vi a los versos 12, 13, 14 y 15, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero te voy a leer un poco más todavía, gloria a Dios. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Verso 24, 25 y 27 del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Sus puertas, hablando de la Nueva Jerusalén, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones de ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí en Apocalipsis 20, 12 al 13 y en Apocalipsis 23 al 27, capítulo 21, no dice que allí entrarán los que le han hecho misas y los que lo han sacado del purgatorio. Jesús mismo dice aquí, no es Ole Rasky, es la palabra. No es lo que diga Rasky lo que vale, no es lo que diga el ministro lo que vale, no es lo que diga el cura, ni el obispo, ni el papa de Roma, es lo que diga la Biblia, es lo que diga la palabra, es lo que diga la palabra de Dios, y ahí es que hay que basarse. No es lo que diga la tradición. Samakaya, Samalaya. No es lo que diga la iglesia, porque la tradición fracasa, la iglesia se descarrila, pero la palabra dice: el cielo, dijo Jesús, y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Apocalipsis 21, capítulos 21, versos 6 al 8, y dice así. Apocalipsis, capítulo 21, 6 al 8, y me dijo: hecho está, yo soy, y es Cristo hablando, Dios mismo hablando, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No dice al que le voy a dar de la fuente del purgatorio, de la fuente del agua de la vida. Verso 7, capítulo 21, Apocalipsis. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Verso 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los hechiceros. Coge tú que te vas a buscar a María Leonza, tú que vas a Madame Fufú a buscar el fufú, tú que no sabes de los centros espiritistas, aunque te llamas católico y evangélico, te va a llevar el diablo. Dice aquí: los homicidas, los fornicarios, y eso incluye los adúlteros, por más agua bendita que te eche el cura, por más dinero que le dé al pastor evangélico, si eres un adúltero empedernido, te vas al infierno. Puedes traer una carretilla de chavo aquí, te puedes llamar el profesor, te puedes llamar pastor, te puedes llamar sacerdote, te puedes llamar el político, te puedes llamar senador, te puedes llamar diputado, te puedes llamar ministro de gobierno, te puedes llamar rey de un país, te puedes llamar presidente, pero si mueres en adulterio, vas al infierno. Dios te está hablando en esta noche: arrepiéntete, conócete a tu Dios.
Tu religión te ha engañado. Tu religión te ha dicho mentiras, pero Cristo habla en su palabra y dice que la verdad nos libertará. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras, eso viene para el viernes, era para el sábado, pero viene para el viernes. Los idólatras, Cristo mismo lo dice aquí, no lo digo yo, lo dice su palabra, búsquetelo, está en la misma Biblia tuya, católica, romana, apostólica, está ahí. Los que se inclinan ante muñecos, los que le prenden velas a cantos de palo y de yeso y de cemento y de oro, los idólatras. Y dice, y todos los mentirosos, que muchos van para allá, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué cosa terrible! Y de los cristianos, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, dice, claro y determinante la palabra del Señor, y quiero que ustedes busquen sus Biblias y lo lean, lo que va a acontecer con los que mueren en Cristo, con los que se van con el Cristo de la gloria, con los que en este planeta tienen su vida sellada con la sangre de Cristo, con los que se han negado los placeres del mundo, con los que se han negado las cosas de este planeta, los que han soportado la injuria y la persecución. Mire lo que dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tendrán billetes, pero no tienen esperanza. Tendrás un Cadillac y un Mercedes-Benz y una mansión y un título, pero no tienes esperanza. Y dice claro San Pablo por el Espíritu, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también trae a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en el palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han muerto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que son levantados en la primera resurrección, los que viven para Jesús, los que se han convertido de verdad. Esos no tienen que tenerle miedo a la muerte, porque en aquel día final se levantarán sus cuerpos transformados para ir a la gloria, a la presencia misma. Alabado sea el Señor. Pero a los demás les espera un infierno. Y yo quiero que ustedes busquen conmigo esta noche una historia verídica que descurre el velo del más allá. Porque no podemos ir a ningún libro que no sea la Biblia para saber lo que hay allá. ¿Y quién mejor el que vino de allá para acá? Jesús estaba allá. Hemos leído en Apocalipsis que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y quién mejor para hablarnos acerca de esto? Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, hay una historia firme y verdadera de esta realidad. En esta realidad bíblica hay una revelación. Número uno, esta historia no la relata cualquier personaje, la relata el alfa y el omega, el Cristo de la gloria, el principio y el fin, el que viene de allá para acá. Número dos, hay algunos escépticos que han querido decir que esto es una parábola, e inclusive algunos teólogos han tratado de decir que esto es una parábola, pero los que entienden un poco de la teología entienden en la ciencia de las Escrituras que todas las parábolas, ninguna de ellas se usa el nombre de un personaje real. Ninguna de las parábolas de Cristo, ninguna, ni una sola de ellas señala a ninguno de sus personajes por el nombre. Y eso lo diferencia de la historia del rico y Lázaro, porque en esta enseñanza
Dios habla, Jesús nos habla de dos personas, un rico y un mendigo, un limosnero llamado Lázaro, y lo nombra por su nombre para decirnos, no es una parábola, es algo que yo he visto real, es algo que yo he contemplado, yo que estuve más allá, vengo a decirle a ustedes lo que hay más allá. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y este pobre mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y miren bien, Jesús describe aquí la condición de los dos. Uno es rico, tiene todo, celebra grandes banquetes, y el otro es un pobre miserable que no tiene nada, lleno de llagas, tirado a los pies de aquel hombre, esperando que cayeran las migajas, y dice que los perros venían y le lamían. Pero yo quiero que ustedes entiendan aquí que el pecado del rico no era ser rico, ni la condición del pobre lo va a elevar a ninguna gracia con Dios. Es la condición interna de la gente, porque hay pobres que son peores que los ricos, y hay ricos que son nobles, pero hay gente que, como este rico, cuando lo tienen todo, se olvidan de la gente, se mueren la gente a su alrededor, y ellos quieren más, y son insensibles al dolor humano, viven aquí como si nunca se fueran a ir de aquí, y no piensan en su arrogancia y en su orgullo que hay un día establecido cuando tú vas a tener que enfrentarte a tu Creador y a la eternidad. Sin embargo, el pobre, a pesar de su condición, temía a Dios. En su miseria se recordaba de Dios, su miseria oraba, en su miseria tenía respeto y moral. Ese es el caso de miles de ustedes. Lloran en su miseria, pero déjeme decirle que viene el día cuando caminaremos por las calles de oro. Viene el día cuando veremos la mansión que Él nos tiene. Viene la hora cuando Él jugará por la lágrima de los ojos de ellos. Y dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es decir, la diferencia es la misma, los dos murieron. Los dos perecieron, los dos fueron a la eternidad, pero hay una diferencia entre los dos. Uno murió y fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios, pero el otro inmediatamente dice que alzó sus ojos en el infierno, estando atormentado, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? La diferencia: uno inmediatamente fue a la presencia del paraíso de Dios, y el otro fue de cabeza para el infierno. ¿Dónde está el purgatorio ahí? ¿Se recuerdan del ladrón en la cruz? ¿Qué fue lo que le dijo? Acuérdate de mí, maestro, cuando vengas en tu reino. Ya que vamos ahora van a sacar toda la tradición de Semana Santa y van a empezar con la hipocresía y las lágrimas, para después el sábado de gloria y el domingo de resurrección embojacharse hasta no más poder. ¿Y qué sucedió? Aquel ladrón, que dicen que habían dos ladrones, uno bueno y uno malo, yo no he visto ningún ladrón bueno, los dos eran malos, lo que pasa es que uno se arrepintió. Entonces el ladrón arrepentido dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Y Cristo le dijo: búscate al sacerdote para que te haga unas cuantas misitas sueltas para que te lleve para allá arriba. No. Le dijo: rézate 20 Ave Marías y 30 Padres Nuestros. No. Le dijo: vete después y pídele a la abuela tuya que vaya de rodillas al monte de Cronomoto, yo no sé de qué, por allá. No. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy no hay purgatorio, no lo hay, es mentira. El rico se fue de cabeza al infierno, y el mendigo salvo se fue en los brazos de los ángeles. Eso es paquete, eso es mentira para sacar billetes. Es un buen negocio.
Si hay gente que hace 100 años que lo están sacando del purgatorio y todavía no pueden sacar, termina. Hagan conmigo lo que quieran, pero yo no vengo aquí a decirle mentira a la gente, a engañarlo, no a decirle la verdad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y está, claro, definitivo, real. Y el rico con todos sus billetes despertó en el infierno. Vamos a seguir por ahí para adelante. Lo que nos dice Cristo. Pero Abraham, mira lo que dice. Entonces él, verso 24, capítulo 16 de San Lucas. Él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Número 1, hay un cielo. Número 2, hay un infierno. Ya lo hemos citado por toda la Biblia. Número 3, en ese infierno hay tormento. Ahora dice que hay fuego. Yo no sé si es un fuego literal, pero ojalá que sea literal, porque si no es literal es peor entonces. Esa es otra palabra. Yo no sé si es literal el fuego, pero si no es literal, es un fuego peor que lo que puede la mente humana. Imagínense, porque cuando Cristo usaba esta figura, lo usaba para describir algo que la mente no puede entender, porque está incapacitada para entender. Pero una cosa sé, que hay un cielo, hay un infierno, y sé que el que se muere en Cristo va rápido para allá, y el que se va con el diablo va para allá abajo de cabeza. Pero sé también que en ese infierno hay tormento. Pero mire algo más que dice aquí. Cuando este hombre en la vida no le importaba en nada a Lázaro, en la vida no le importaba aquel infeliz al pie de su mesa, ni las llagas que tenían, ni ver la miseria de los perros lamiéndolos. Y así hay un montón de gente en esta ciudad, gente que no le importa a nadie más que ellos mismos. Yo primero, yo después, si queda algo para mí. Y después, cuando se muere la gente, entonces empiezan a decir: ay bendito, qué bueno era, si yo hubiera podido hacer algo por él. Mira, mentiroso, lo que tú vas a hacer por mí es lo mismo, estoy vivo. Hay gente que llora en los muertos. Los sitios de más hipócritas son las funerarias y los funerarios. Yo me recuerdo en Nueva York que yo fui al funeral del hijo de una hermana de la iglesia. Estaba recién convertido. Y el hijo era el hombre más malo que había. Era un abusador, era un adúltero malo. Y quien lo mató fue el amante de él, porque ya estaba hastiada de todos los palos que le daba, y una noche lo dejó dormido y le metió un cuchillo por el corazón y lo mató. Me tocó ir allí. Entonces veo una señora que se le acerca a la madre, la abraza y le dice: qué bueno era, qué pena que se murió, acompaño los sentimientos. Pero luego cuando me pasó por al lado dice: son bandidos, son sinvergüenza, es hipócrita. Lo que usted va a hacer, hágalo aquí en la tierra. Y este hombre nunca se había recordado de Lázaro, pero ahora que está metido en el infierno se recuerda. Hay gente que dice: yo no voy a una iglesia evangélica ni pentecostal, porque esas iglesias son de gente de esta clase, de aquella clase. Están igual que riquitos estos, llenos de orgullo. Entonces tiene que Dios a veces permitirle un cáncer para que recuerden que ellos no son nada. Tienen que verse con un hijo adicto, tienen que verse con una hija lesbiana, tienen que ver que el mundo se le cae encima para que entonces alcen los ojos a los cielos. Tienen que ver que el terremoto venga y les sacuda los edificios y se les caigan encima para entonces mirar arriba. Y algunos tienen que estar como este rico en el infierno. Y entonces le dijo: óyeme, por favor, mándalo acá. Aquel que él no quería nada que ver con ellos, aquel que se avergonzaba, que tenía asco, dice: mándamelo acá, que moje la punta de su dedo y me la pase por la boca, porque estoy muy atormentado. Y pero Abraham le dijo, verso 25: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vale la pena serle fiel a Dios. Hermanito, no se suelte de Dios.
aunque se burlen de usted. Usted que se ha convertido en esta campaña, no se suelte de Dios, aunque le tiren piedra, aunque le digan lo que le digan, aunque el diablo venga a su alrededor, no se suelte de Dios, porque la recompensa nuestra viene. Dice la Biblia, lo que en nosotros ha de manifestarse, lo que estamos padeciendo no es comparable con la gloria que ha de manifestarse en los hijos de la cruz de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Si sufrimos con Él, reinaremos también con Él. Pero aquí hay otro secreto descubierto, dice. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Búsquese, Lucas 16:26 dice, hay una cima, y los que están de este lado, no hay quien los saque de pena y los lleve a descansar. No hay misa, no hay rosario, no hay Padre Nuestro, no hay nada, nada, nada que te saque de ese infierno. Por eso yo tengo que venir a decírtelo claro, porque el día que tú vayas al infierno no te va a sacar nadie, 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 a menos que tú ahora que estás aquí en este lugar con vida, tú digas, Cristo, salva mi alma, yo te acepto como mi Salvador, yo me rindo a tus pies. Así que no puedes salir de ahí. Ahí lo dice claro, Jesús mismo lo dice. Y eso echa por el piso la teoría del purgatorio, porque si no puedes salir de ahí, entonces ¿cuál es la mentira? Oh, que la tradición, no olvídate la tradición, si no estás de acuerdo la palabra es mentira. Verso 27, cuando le dijeron que no lo podían sacar de pena y llevarlo a descansar a nadie, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Se volvió entonces espiritista. Verso 27. Si no puede salir de ahí para venir aquí, ni yo puedo salir de aquí para ir allá, pues entonces envíalo allá. Pues tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y vuelve a repetir, tormento. Eso no es una fiesta, eso es un sitio de tormento. Y entonces se vuelve espiritista y le dice, envía a Lázaro allá. En otras palabras, envíalo, no ya como el purgatorio, sácalo de pena y llévalo a descansar, no. Ahora sácalo de ahí y envíalo a la tierra. Espiritismo, santería, invocación de muertos, condenado en toda la Biblia. ¿Cómo puede ser que un país, como la mayoría de los países latinoamericanos, se llamen cristianos y las inmensas mayorías son consultores y seguidores fervientes de brujos, hechiceros y adivinadores? ¿Cómo es posible? Un Haití que se llama católico romano, más del 90% de la población, inclusive líderes religiosos, van a consultar a los sacerdotes del vudú. ¿Cómo puede ser que una nación como Venezuela, que se llama cristiana, más de 7 millones, consulten a María Leonza y a los brujos y a los hechiceros? Esa es la realidad. Y dice aquí, sácalo allá y mándalo allá, pero dice no. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno, miren, va a quedar el espiritismo aquí, si alguno fuera a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Si no hay juego aquí. Eso que te presentan a ti en las sesiones espiritistas, que parece tu abuela, y que parece tu mamá, y que parece otra cosa, eso no es nada sino un demonio con una capacidad intelectual acumulativa de capacidad intelectual de conocimientos de millones y millones y millones de capacidades, que puede acumular y acumular y acumular, y puede disfrazarse. Pablo lo dice en 2 de Corintios cuando dice, no es maravilla que el mismo Satanás se transfigure en ángel de luz. Y hablando a los Corintios en su 2 carta dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y la Biblia lo dice bien claro, que el diablo es astuto y es entendido en su maldad. Mi hermano, esos no son muertos, son demonios, personificando a gente que existió en su capacidad intelectual, en su supercerebro, acumulando información de toda la gente, y luego se personifican, porque los muertos no salen.
Por eso es que usted ha visto aquí cómo hemos echado fuera legiones de demonios y los he oído hablar. Esos mismos demonios que ustedes han oído hablar aquí son los mismos que se echan fuera. Somos un canal cristiano donde creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que solo Jesús te ama.